Bien, a continuación les dejo un video de órganos supramesocólicos. Recordemos que los órganos supramesocólicos son todos aquellos órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominopélvica que se encuentran por sobre el mesocolon transverso. También hubo una tabla resumen. Acá tenemos cuáles son los órganos que están peritonizados, los que están parcialmente peritonizados, pero los que me interesan son específicamente los que aparecen acá. Si hablamos de órganos retroperitonizados, tenemos los primarios, que quiere decir que estos órganos siempre estuvieron por detrás del peritoneo, mientras que si hablamos de órganos secundarios retroperitoneales, hablamos por ejemplo del duodeno y el páncreas. Son órganos que en algún momento de la vida embriológica estuvieron en contactos con el peritoneo y después pasaron a estar por detrás de este. El esófago es el primer órgano que vamos a encontrar al inicio de esta cavidad abdominal. Es un órgano de tipo hueco, bien, principalmente formado por musculatura, que tiene una longitud aproximada de 25 centímetros y se extiende desde el nivel cervical torácico hasta una pequeña porción a nivel abdominal. Se origina a la altura de C6, C7 cuando termina la faringe, la laringe, y termina una vez que atraviesa el diafragma a la altura de T10, más o menos a la altura de T11 a través de el cardias del estómago. También fíjense que tiene una a 3 centímetros de longitud como esófago abdominal. Es muy pequeño la parte abdominal del esófago. Y también vamos a encontrar que tiene tres grandes estrechamientos. Uno cuando se origina el esófago a nivel cervical, a la altura de C6, C7. El siguiente estrechamiento es a nivel torácico cuando se relaciona con las estructuras del mediastino, principalmente posterior a la tráquea y al arco de la aorta. Y el tercer y último estrechamiento es cuando cruza a la altura de T10 el músculo diafragma. También que es importante conversar de este esófago que siempre va a pasar por el hiato esofágico junto al plexo esofágico que va a estar formado por el nervio vago. Por ende, este nervio lo va a inervar. Bien, vemos cómo el esófago llegó, ¿cierto?, hasta este esfínter que es conocido como cardias y luego tenemos un órgano que tiene mayor volumen que vendría siendo el estómago. Si se fijan, el estómago es la porción más dilatada del tubo digestivo y va a estar situado entre el esófago abdominal y el intestino delgado, en específico el duodeno. Y vamos a tener cuatro grandes regiones. Primero, el cardias, que en esta visión externa no lo vamos a ver porque el cardias lo encontramos si es que lo miramos por el interior del órgano, pero es el límite entre el esófago y lo que es el estómago. Luego tenemos el fundus o fondo del estómago, que es la parte de este estómago que se encuentra por sobre la altura del cardias. Si se fijan, acá está el cardias y si proyectamos una horizontal, todo lo que queda por encima de este esfínter se va a llamar fundus. Luego tenemos la parte o porción central, la porción más dilatada, que es el cuerpo, que va a tener dos curvaturas, una menor y una mayor. Y finalmente tenemos la porción pilórica que se divide, ¿cierto?, en dos grandes partes. Primero el antro pilórico y la segunda porción es el canal pilórico y finalmente el píloro. El píloro vendría siendo entonces el límite entre lo que es el intestino delgado, en específico la primera porción del duodeno, con lo que es el estómago. ¿Qué otras cosas podemos conocer del estómago? Tenemos una forma de U acá que se va a conocer como escotadura cardíaca o simplemente escotadura del cardias por su relación, cierta cercanía que tiene con el cardias y el corazón. Y también vamos a tener por acá abajo cuando está terminando la curvatura menor del cuerpo del estómago y el antropilórico una pequeña incisura o escotadura angular. En la curvatura menor se va a insertar lo que ustedes conocen como aumento menor y en la curvatura mayor se va a insertar lo que ustedes conocen como aumento mayor. Bien, ahí está todo más bien indicado.
Si nos vamos a la cara interna del estómago, fíjense que acá vemos la capa mucosa y fíjense que vamos a encontrar múltiples pliegues longitudinales que nos van a permitir aumentar la superficie de contacto del estómago. Por ende, va a facilitar la absorción y el metabolismo de los alimentos. Bien, así se ve más o menos en general los órganos del tubo digestivo. Luego, como es un órgano hueco y tenemos mucosa, vamos a tener una capa muscular. Y en general todos los órganos tienen dos capas. Una capa que es circular y otra capa que es longitudinal, pero acá se agrega una tercera capa y vamos a tener por fuera, vamos a tener una capa longitudinal que va desde, fíjense, desde el fundus hasta lo que es el píloro, pasa por el cuerpo también. Luego si sacamos esta capa longitudinal, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con capas circulares, ya que rodean como en forma concéntricas a lo que es el estómago. Y finalmente, en una capa más interna, vamos a ver estas fibras oblicuas. Bien, fibras oblicuas que también nos permiten ambas, o bueno, estas tres fibras, contraer y enviar el alimento desde la parte superior del estómago hacia lo que es la zona pilórico e intestino delgado. Obviamente la última es la serosa, es la capa más periférica y va a estar en el fondo asociada al peritoneo visceral. El duodeno se continúa posterior al estómago, ¿cierto? Y pertenece a la primera porción del intestino delgado. Fíjense que tiene una forma muy característica, una forma de C, y posee una longitud entre 20 a 25 centímetros. El duodeno es considerado como un órgano retroperitonizado secundario, a excepción de su primera porción. Bien, se va a extender desde el píloro, que es el esfínter, ¿cierto?, que nos separa estómago de intestino delgado, hasta lo que es el ángulo duodeno-yeyunal que está apuntado en esta curva, entre el color verde, ¿cierto?, y el comienzo de lo que es el yeyuno, que es esto. Entonces, ese ángulo se conoce como ángulo duodeno-yeyunal. Importante que tiene cuatro grandes porciones. La primera porción es la superior, la segunda porción es la descendente, la tercera porción, que está en este color, es la porción inferior y finalmente la cuarta porción, como asciende, se va a llamar porción ascendente del duodeno. Cada una de las porciones, ¿cierto?, está y tiene una ubicación diferente, ¿cierto? Y fíjense que solamente la primera porción del duodeno va a estar peritonizada. Eso es importante, mientras que la segunda, tercera y cuarta quedaron retroperitonizadas por posterior. Importante, sobre todo la segunda porción, porque a nivel de la segunda porción del duodeno está llegando lo que es la vía biliar. Bien, va a estar llegando el conducto colédoco cuando se une con el conducto pancreático y acá se va a secretar en esta zona lo que es la bilis, pero también se va a estar relacionando con lo que es la cabeza del páncreas. Vamos viendo, al igual como los otros órganos, tiene una capa mucosa, tiene una superficie interna bastante lisa. Fíjense acá la primera porción. Bien, la primera porción tiene una superficie, una mucosa bastante lisa, mientras que todas las otras porciones tienen mayor rugosidades o tienen pliegues más irregulares que favorecen, ¿cierto?, la superficie de contacto y el metabolismo de la zona. Y si pasamos, ¿cierto?, a la segunda capa, tenemos la capa muscular, que va a estar formada por fibras longitudinales externas, al igual que el estómago, y fibras circulares internas que ambas cuando se contraen de forma sincronizada permiten enviar el bolo alimenticio desde la primera porción hacia lo que es el yeyuno. Fíjense acá nuevamente cómo en la segunda porción del duodeno o porción descendente está llegando el conducto colédoco y también está llegando el conducto pancreático principal y este chico que se ve acá es el conducto pancreático accesorio, lo que va a permitir favorecer, ¿cierto?, la absorción
y el metabolismo de la zona. El páncreas también se considera, al igual que la primera porción, perdón, al igual que el duodeno, un órgano retroperitonizado secundario. Posee modalidad de secreción mixta, una exocrina y una endocrina. Principalmente la exocrina tiene que ver cuando su conducto pancreático vierte contenido a la segunda porción del duodeno, mientras que la función endocrina tiene que ver como, por ejemplo, la secreción de la insulina para regular los niveles de sangre, perdón, los niveles de azúcar en la sangre. Tiene una forma alargada que se extiende desde la cola a la altura del hipocondrio del lado izquierdo. Luego forma el cuerpo, el cuello y la cabeza, que va a estar relacionada, ¿cierto?, específicamente con la segunda porción del duodeno. Este órgano mide 12 a 15 centímetros y se dispone bastante horizontal. Súper fácil de reconocer en cortes transversales porque tiene un aspecto bastante grasoso o de tinte. Bien, no así como el hígado o el vaso, que se ven completamente macizos. Fíjense que el páncreas tiene dos grandes conductos, uno que nace a la altura de la cola, que va a ser el conducto pancreático principal, pasa por el cuerpo, por el cuello, bien, y va en dirección a la cabeza para unirse a lo que es el conducto colédoco, que es este verde que ustedes ven, y se va a abrir o va a llegar a la altura de la segunda porción del duodeno a través de la papila duodenal mayor. Bien, papila duodenal mayor es el lugar o el orificio de entrada de este conducto hepatopancreático. Bien, pues también existe otro conducto accesorio que, fíjense, que nace de este conducto pancreático principal a la altura del cuello del páncreas y se va en sentido más bien horizontal hacia la segunda porción del duodeno, se va solito, paso por delante del conducto colédoco y llega a la segunda porción del duodeno a través de la papila duodenal menor. Bien, por lo tanto, la segunda porción del duodeno es bastante importante. Luego nos vamos a la víscera más grande del organismo, el órgano macizo más grande del organismo. De hecho, se ubica en el hipocondrio del lado derecho y principalmente en el epigastrio. También fíjense que en algunas ocasiones, ¿cierto?, pasa incluso al hipocondrio del lado izquierdo. Bien, de hecho, esto corrígenlo por favor, debiese decir izquierdo. Su peso no es menor, casi 2 kilos. Es triangular y rojizo y posee dos caras, una que va a estar en contacto con el diafragma, acá por superior, por adelante y por atrás, que es su cara diafragmática, ¿cierto? Y su cara inferior, que va a estar en contacto con las distintas vísceras de esta cavidad abdominal. Acá lo vemos en un zoom, ¿cierto? Vemos, esta es la típica forma de este órgano macizo, una forma triangular. Por arriba está en contacto con el diafragma y lo que vemos acá tiene que ver con peritoneo y algunos ligamentos de este peritoneo. Pero fíjense que uno de esos ligamentos, que es dependencia del peritoneo visceral, se va a llamar ligamento falciforme y se encuentra por acá, por anterior, y nos va a dividir en el hígado en dos lobos, un lobo hepático derecho de mayor tamaño y un lobo hepático menor, que es el lobo izquierdo. Fíjense, acá aparece el fondo de la vesícula biliar, que va a estar asociado al lobo derecho. En este corte sagital, fíjense cómo eh, tiene una íntima relación con el diafragma por acá arriba, y es tan íntima esa relación que hay una parte de peritoneo. ¿Ya? Si se fijan, esto que está en café es el peritoneo. El peritoneo visceral no alcanza a envolver completamente al hígado, sino que deja esta zona descubierta, porque es tan íntima la relación que tiene el hígado con el diafragma que simplemente el peritoneo no alcanzó a acceder a esa zona. Y esta zona que queda sin peritoneo se conoce como área desnuda del hígado. Y esa área desnuda del hígado va a estar relacionada con lo que es la vena cava inferior. Bien, entonces, en la cara diafragmática vamos a encontrar el área desnuda del hígado, que tiene una relación con la vena cava inferior. De hecho, si nos fijamos acá,
Vemos cómo acá está el peritoneo, que hace que el hígado se vea más brillante, más blanquecino, y acá el hígado se ve rojizo, se ve café, y eso quiere decir porque no está envuelto en peritoneo, y eso corresponde al área desnuda. Y el área desnuda, fíjense que está asociada a esta vena que es la vena cava inferior. Nuevamente acá tenemos peritoneo, ya dijimos que ese peritoneo por acá adelante se llamaba ligamento falciforme, que es una dependencia de peritoneo, y todo este ligamento que está rodeando al hígado se va a conocer como ligamento coronario y que tiene dos grandes porciones, este ligamento coronario, un ligamento triangular derecho que queda en este vértice y un ligamento triangular izquierdo que queda en este vértice y finalmente una expansión de este ligamento hacia anterior que va a ser el ligamento falciforme. ¿Qué es importante? En esta imagen vemos también esta entrada hepática o porta hepática que vendría siendo lo que es el hilio del hígado, este órgano macizo, que va a permitir la entrada de este conjunto de vasos y la vía biliar. En específico vemos la vena porta, vemos la arteria hepática propia o común y también vemos a esta altura lo que vendría siendo el conducto más que colédoco, o sí, está bien, es el conducto colédoco, porque acá estamos hablando del conducto hepático común, que se forma por el conducto hepático derecho e izquierdo, y el conducto propio de la vesícula biliar se conoce como conducto cístico. Cuando se une el conducto cístico con el conducto hepático común, forman el conducto colédoco y es el que está pasando por esta porta hepática. Dijimos, como el lobo derecho era de mayor tamaño, ¿cierto? También podemos tener más cosas. Y todas estas fosas o superficies son superficies de contacto con otros órganos abdominales. Fíjense cómo acá está la vesícula biliar, ya ahí está el fundus, que sobresale del lobo derecho, bien, y al lado izquierdo de esta vesícula biliar, pero ojo, en el lobo hepático derecho vamos a tener el lobo cuadrado del hígado que se ubica en el lobo hepático derecho, mientras que al lado izquierdo de la vena cava inferior, siendo aún lobo hepático derecho, con forma de pera, tengo el lobo caudado. Ahí está escrito. Bien, eso mismo. Por favor, corrijan esto. El lobo cuadrado y lobo caudado no se ubican en el lobo hepático izquierdo, sino que se ubican en el lobo hepático derecho. Acá es cuando nos damos cuenta en las pruebas que aquellos que ven el video, ¿cierto? Y pueden modificar esto, les va a ir bien. En cambio, aquellos que no ven los videos de YouTube, puede que se equivoquen por haber estudiado esto de las diapositivas. Lobo hepático derecho, lobo hepático izquierdo separado por esta parte, este gran ligamento coronario, específicamente su parte anterior que se llama ligamento falciforme. Bien, y dentro del lobo hepático derecho, al lado izquierdo de la vesícula biliar, tenemos el lóbulo cuadrado y al lado izquierdo de la vena cava inferior tenemos el lóbulo caudado. Ahí tendremos la porta hepática formada por el conducto colédoco, arteria hepática común, bien, y la vena porta. Excelente. La vía biliar, cuando hablamos de vía biliar, fíjense que acá tenemos la vesícula biliar que está ubicada en la cara visceral del lobo hepático derecho y va a tener distintas porciones. Bien, tiene, y acá las vemos, tiene un fondo que es como la última parte de la vesícula biliar, tiene un cuerpo que es como la porción más grande de esta vesícula y finalmente salga y forma el cuello para formar finalmente su conducto que se conoce como conducto cístico. Acá lo vemos nuevamente, vesícula biliar, cuello de la vesícula biliar y conducto cístico. Fíjense cómo el conducto propio de esta vesícula biliar, que se llama conducto cístico, se va a unir en el camino al conducto hepático común. Y se llama común porque se va a originar de dos conductos hepáticos. Uno que viene del lobo derecho del hígado, que es el conducto hepático derecho, y otro que viene del lado izquierdo o lobo izquierdo del hígado, que es el conducto hepático izquierdo. Cuando se unen, forman el conducto hepático común
Y este conducto hepático común se une al conducto cístico y forma finalmente este conducto grueso que es el conducto colédoco, que, fíjense, pasa detrás de la primera porción del duodeno o porción superior y se va a unir en el camino al conducto pancreático principal para vertir su contenido a la altura de la segunda porción del duodeno o porción descendente del duodeno a través de la papila duodenal mayor. Si se fijan, este esquema es muy bueno. Se representa el hígado y se representa también el árbol biliar, donde tenemos vesícula biliar, luego tenemos, fíjense, los conductos hepáticos del lado derecho, bien, por este lado el conducto hepático del lado izquierdo, cuando se unen forman esta pequeña parte que es el conducto hepático común, luego se unen al conducto propio de la vesícula biliar que se llama conducto cístico y forman el conducto colédoco. Y este conducto colédoco es el que se une en el camino al conducto del páncreas, que es el conducto pancreático principal, para, ¿cierto?, vertir su contenido a la altura de la segunda porción del duodeno a través de la papila duodenal mayor. Pero fíjense que una rama del conducto pancreático principal es el conducto pancreático accesorio, que también vierte su contenido a la altura de la segunda porción del duodeno, pero en esta papila duodenal menor. Si han escuchado por ahí, de repente se escucha mucho lo que es la coledocolitiasis. Coledocolitiasis, ahí está el conducto colédoco. ¿Qué es lo que pasa? Se obstruye este conducto colédoco y por ende es imposible que el contenido ya de la vía biliar que viene del hígado y del colédoco, es decir, la bilis, pase hacia la segunda porción del duodeno y por ende se altera el metabolismo, ya que la bilis no va a estar llegando para degradar todo este bolo alimenticio. Ahí vemos el páncreas, cómo se disecó esa pequeña parte para ver el conducto pancreático principal que va desde la cola, cuerpo, cuello, forma el conducto pancreático accesorio y el principal es el que se une a este conducto colédoco. La vena porta, fíjense que lleva la sangre venosa desde el vaso, páncreas, vesícula biliar y la porción abdominal del tubo digestivo hacia lo que es el hígado para que los nutrientes sean metabolizados. O sea, es importantísima la vena porta. Ya tiene que ver con el drenaje venoso de los órganos supramesocólicos. Y como vimos recién, entra al hígado a través de lo que es el hilio hepático o porta hepática. Bien. Ahí está, recibe entonces la sangre venosa desde el vaso, bien, desde el páncreas, desde el esófago, desde el estómago, también del duodeno y se dirigen al hígado para que esta sangre sea metabolizada. El vaso, finalmente, es un órgano que se encuentra en el hipocondrio del lado izquierdo entre la novena y la onceava costilla. Es un órgano que, si se fijan acá en este corte transversal, está peritonizado, está envuelto por peritoneo y tiene un peso de 120 gramos bastante liviano, con una cara que va a estar siendo apoyada el diafragma y otra cara que mira hacia los distintos órganos de la cavidad abdominal. Su función principalmente es vascular y linfática. Bien, este órgano tiene que ver con la eliminación de las células sanguíneas. Los glóbulos rojos, cuando cumplen su vida útil, como son células vivas, también las células vivas se van degenerando y hay que removerlas, porque esas ya no sirven para nada. Y de ahí que el cuerpo humano, ¿cierto?, las va renovando, y el órgano a cargo de eliminar esas células sanguíneas antiguas, ¿ya? Y tiene una función linfática y vascular, es el encargado o llamado vaso. Bien, cuando ustedes vean un corte transversal, van a ver un pequeño órgano macizo en el lado izquierdo, mientras que en el lado derecho van a ver un gran órgano macizo, el hígado. O sea, cuando vean el hígado, inmediatamente vayan hacia el lado izquierdo y van a ver el vaso. Y entre medio de ellos dos va a estar el cuerpo, el estómago, órgano hueco, y también va a estar relacionado al riñón del lado izquierdo.